Hola, soy Erickson Pérez, estudiante de la sección T1 de la materia de neurociencias. Hoy les voy a hablar sobre la morfología del cráneo. El cráneo es la estructura ósea que protege el cerebro y otras partes del sistema nervioso central. Está compuesto por huesos planos que se unen mediante suturas. La configuración externa del cráneo incluye la bóveda craneal y la base del cráneo, mientras que la configuración interna se refiere a la cavidad craneal que alberga el encéfalo. En cuanto a la configuración externa e interna del cráneo, podemos señalar sus partes más relevantes, iniciando por el cerebro, que es la parte más grande del encéfalo y se divide en dos hemisferios. Es responsable de funciones como el pensamiento, la memoria, la percepción sensorial y el control motor. Por otra parte, el tallo cerebral conecta el cerebro con la médula espinal y controla funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la conciencia. Además, el cerebelo, que se encuentra debajo del cerebro, está involucrado en el control del equilibrio y la coordinación motora. Por último, la médula espinal, que es una estructura larga y delgada que se extiende desde el cerebro hasta la región lumbar y está protegida por la columna vertebral, además que es responsable de transmitir señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. No podemos olvidar a la columna ósea raquídea o columna vertebral. Es una estructura ósea que protege la médula espinal y proporciona soporte al cuerpo. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, que está compuesta por neuronas y es responsable de funciones complejas como el pensamiento, la percepción y la conciencia. Tiene un grosor aproximado de 2 a 4 milímetros. Esta capa se pliega de forma compleja, con elevaciones conocidas como giros o circunvoluciones y depresiones llamadas surcos o cisuras. Por su parte, la sustancia blanca se encuentra debajo de la corteza cerebral y se compone de fibras nerviosas que conectan diferentes partes del cerebro. La mielina le da a la sustancia blanca su color, mejora la velocidad y la transmisión de las señales eléctricas de los nervios a lo largo de las extensiones de las células nerviosas llamadas axones. El cerebro también contiene varias áreas funcionales que se encargan de tareas específicas, como el control de movimiento, la percepción sensorial y el procesamiento del lenguaje, entre otras. Entre estas áreas encontramos la corteza prefrontal, áreas prefrontales 9 a 12 de Brodmann, áreas 46 y 47 de Brodmann, área orbitaria 13 y 14 de Brodmann, corteza frontal premotora, corteza frontal motora, corteza parietal o sensorial y corteza occipital o visual. Los núcleos basales son estructuras subcorticales que se encuentran en la profundidad de la sustancia blanca del encéfalo. Forman una parte del sistema motor extrapiramidal y trabajan en conjunto con los sistemas piramidal y límbico. Además, participan en el control de movimiento, las emociones y el aprendizaje. Dentro del cerebro también encontramos los ventrículos, que son cavidades ubicadas dentro del cerebro. Estas producen y almacenan líquido cefalorraquídeo que se conectan entre sí a través de los canales estrechos. Estas cavidades, dos laterales y dos más pequeñas, están rodeadas por el tejido cerebral y se encargan de la producción, circulación y absorción del líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Cada ventrículo cerebral tiene una función específica. Los ventrículos laterales están ubicados en los hemisferios cerebrales y son responsables de producir y almacenar el líquido cefalorraquídeo, que luego fluye a través del tercer ventrículo, ubicado en el centro del cerebro. A continuación, el líquido cefalorraquídeo circula por el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo, ubicado en la base del cerebro, donde se divide en tres orificios para irrigar el cerebro y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo se elabora a partir del tejido que reviste los ventrículos en el cerebro. Fluye dentro del cerebro y la médula espinal y alrededor de estos para ayudar a amortiguarlos en caso de una lesión y para proporcionar nutrientes. Finalmente, el cerebro está conectado a través de una serie de vías funcionales y nerviosas que permiten la comunicación entre las diferentes partes del cerebro y el resto del cuerpo y la regulación de órganos vitales.
Estos elementos forman un sistema complejo que permite el funcionamiento del sistema nervioso central y la coordinación de las funciones vitales y cognitivas del organismo. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con la psicología? Bueno, la forma y estructura de nuestro cráneo y cerebro pueden influir en nuestra conducta y personalidad. Por ejemplo, el neuroticismo. Las personas que tienden las capas exteriores del cerebro más gruesas y menos arrugadas suelen mostrar tendencias más neuróticas. Por segundo, apertura a nuevas experiencias. Las personas que tenían una mente más abierta tendían a tener las capas más externas del cerebro más finas. Es importante mencionar que estos son solo ejemplos y que la personalidad de una persona es el resultado de múltiples factores, incluyendo la genética, el ambiente y las experiencias de vida. Por otra parte, es importante mencionar que después de analizar la información proporcionada podemos concluir que el cráneo es una estructura compleja que alberga y protege el cerebro, el tallo cerebral, el cerebelo, la médula espinal y las otras estructuras vitales. En resumen, el estudio detallado de la morfología del cráneo y sus estructuras asociadas es fundamental para comprender las condiciones de conducta y personalidad que afectan esta región anatómica y para desarrollar estrategias de diagnóstico